cómoda. ¿Cuántos aquí viven tratando de merecer algo? Sí, muchos intentamos merecer respeto, merecer amor, merecer oportunidades, merecer bendición, merecer perdón. Y vivimos en una cultura que nos enseñó que todo se gana. Si trabajas más, vale más. Si produces más, eres más. Si logras más, importas más. Y esta es la mentalidad que eso nos mete también hasta en la fe. Oramos como si estuviéramos negociando a veces con Dios, o muchos de nosotros nos hemos encontrado en ese tipo de oraciones, Joana, Beatriz. Servimos como si estuviéramos acumulando puntos. ¿Cuántos puntos estoy acumulando para la salvación? Sin a veces acordarnos que la salvación no se compra, no se puede pagar con ningún precio monetario, ni de esfuerzo. A veces nos castigamos cuando fallamos, como si Dios estuviera esperando nuestro error para restarnos el crédito de nuestra tarjeta. Pero Él mismo sabe que todos vivimos una vida en la cual en algún punto vamos a fallar, nos vamos a equivocar, porque somos humanos, familia. Y porque a veces nos castigamos tanto en vez de acercarnos más a ese amor que echa fuera todo temor, a ese amor que nos sigue sosteniendo aún en medio de las equivocaciones. Y Romanos 4 llega como un martillo suave, pero muy firme, y nos dice algo que desarma el orgullo de todos los que estamos acá, y que de alguna manera puede sanar el corazón para otros. Ahora, Abraham fue declarado justo porque creyó. No porque Abraham era perfecto, no porque hizo todo bien, no porque cumplió todo al pie de la letra, un reglamento, sino porque creyó. Simplemente creyó. Imagínate eso. Dios no te acepta por tu rendimiento. Te acepta por tu confianza, por creer, por tener la esperanza de que Él pueda obrar. Ahora, Caledis, pronto vamos a responder eso, pero esto es algo que cambia todo el panorama. Porque cuando dejas de intentar impresionar a Dios y comienzas a confiar en Él, algo dentro de ti confianza, porque sé que muchos hoy, Elenita, de alguna manera, estamos buscando impresionar a Dios, buscando ayudar a Dios, buscando defender a Dios, y es lo último que Dios espera que hagas. Estamos en el Antiguo Testamento cuando varios hombres de fe, que empezaron con una fe genuina, acabaron yendo en contra de Dios porque basaron su confianza en Dios más que en su confianza en méritos que ellos podían hacer, en lo bueno e inteligente que ellos creían que era mejor que lo que Dios le había mandado. Y a veces nos creemos mejores que Dios. Ayudamos a quien no debemos ayudar. Oramos por lo que no deberíamos orar. Y es ahí donde Dios nos dice, esto no es una estrategia, esto no es un caminar. ¿Qué tanto puedes hacer? Porque la salvación no es por obra, es por gracia. Y este no es un capítulo para supercristianos, es para los cansados de intentar serlo. Porque a veces buscamos más que ser como Jesús, es buscar ser una mejor versión de nosotros. Y por más que intentemos, la mejor versión de nosotros no termina comparándose con ser como Él. ¿Por qué? Porque yo me puedo ver una mejor versión basado en crear un Dios conforme lo que yo creo conveniente, lo que yo creo bueno. Por eso este capítulo es para aquel que se siente que no da la talla, es para el que de alguna manera ha fallado, para el que duda, porque muchos decimos, ay, me dudas, ¿será que ya no tengo fe? No, todos dudamos en algún momento. Son para aquellos que dicen, Señor, quiero creer, pero ayúdame porque no basta con mi fe. Así que hoy no vamos a hablar cuánto haces para Dios. Hoy vamos a hablar cuánto en Él confías. Porque la fe no es un sentimiento solamente bonito como muchos lo esperan, o no es simplemente la fe, es el hecho de que tú ores a Dios y Él supla lo que tú le estás pidiendo. Porque muchas veces lo que tú le estás pidiendo no está basado en lo que Él quiere para ti. Solo está basado en tus intereses, en tus necesidades y en aquello que tú consideras bueno. Pero la diferencia es que cuando tú le pides a Dios y eso no está alineado con su voluntad, porque Él sí conoce el futuro, nosotros no, es ahí donde Dios nos muestra, no es el tiempo. Somos justificados, familia, por la fe, no por los méritos.
Y yo espero que esta palabra te ayude a entenderlo mucho mejor. Blanquita, de alguna manera esta palabra va a ayudarnos a entender bien el contexto de qué es ser justificados. Y que al final las obras que nosotros hacemos, el bien que nosotros hacemos es una consecuencia de obedecer a Dios. Miren, en Romanos 3, Pablo establece que todos pecaron. Todos pecaron. Pero, aunque todos nacimos espiritualmente muertos, pero físicamente vivos, cuando le conocemos a Él, es ahí donde somos justificados. Es ahí donde somos realmente comprados. Es ahí donde cambia todo el panorama. En Romanos 4 responde una pregunta clave: ¿cómo somos aceptados por Dios? Y hoy te voy a responder esta pregunta a través de la prédica de hoy también. ¿Somos aceptados por Dios? ¿Será que por esfuerzo? Dígame sí o no en los comentarios. ¿Somos aceptados por religión? Dígame sí o no. ¿Somos aceptados por las obras? La respuesta radical es no. No somos aceptos a Dios por el esfuerzo. No somos aceptos a Dios por la religión. Por más que practiques una religión y te esfuerces en cumplir la religión y te esfuerces en ir todos los domingos a las iglesias y te esfuerces en ayudar todo lo posible y te esfuerces en ayudar a los enfermos, a los desamparados, no es por las obras. Eso no te salva la fe. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa en fe, Dayan, para salvación. Ahora, Romanos 4 usa el ejemplo de Abraham para demostrar que la justicia no se gana. La justicia de Dios se recibe. ¿Por qué? Porque Abraham fue justificado por la fe. Romanos 4:3 dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Antes que la ley, familia. Antes que la circuncisión, porque la circuncisión era una muestra, Caterín, del amor de Dios, pero no una muestra de que era un pacto que había hecho, pero es más que todo la circuncisión del corazón. Antes de cualquier obra religiosa, Abraham fue declarado justo porque él creyó sin ver. Y es lo que a veces a muchos de nosotros nos cuesta, porque siempre esperamos ver para creer. Y muchos de los milagros vienen cuando primero creemos. Creemos en Dios, aunque la circunstancia no parezca, aunque la enfermedad se empeore, aunque el proceso o lo que estamos viviendo nos atrape. Tenemos esa confianza, esa esperanza, esa fe que Dios obra. Ahora, ¿qué significa ser justificado? Para entender mucho mejor el término. La palabra griega en el griego quiere decir dikaio, que significa declarado justo o absuelto o posicionado correctamente delante de Dios. Y no es que Abraham fuera perfecto, sino que él confió en Dios. Y Efesios 2:8-9 dice: por gracia sois salvos. No porque yo me meta en un río y yo quiera bautizarme, eso es un acto de obediencia, pero no de salvación. ¿Sí? Si no hay una circuncisión en mi corazón, si yo no confío verdaderamente en Dios, si yo no creo en mi corazón, los actos no me llevan a ser justificado. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. ¿Y cuál es la diferencia entre un salario y un regalo? Imagínate que yo sé que muchos de nosotros nos encanta lo gratis, ¿no? Nos encanta, Pamela, que nos den cosas gratis. Entonces, a veces se dice, hay una comida gratis para que puedas ir a comer. Y todos decimos, uy, qué chévere, gratis, como me gusta. Pero al final no fue gratis. Alguien pagó esa comida. Aquel que te está dando la oportunidad de comer, ya la pagó. Y si no te la está dando solo a ti, sino a muchas personas, el precio fue muy alto. Así que no te estás comiendo algo gratis. Te estás comiendo algo que alguien ha pagado. Ahora, en Romanos 4:5 dice: al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pablo dice algo muy poderoso y espero que tú me hagas el favor de entenderlo. Si fuera por obras, Dios estaría obligado a salvar. Sí, pero la salvación es un regalo, no es un salario.
no puedes pagar lo que solo puedes recibir por gracia. Shaylee. Ahora, dentro de la psicología, Johanna, muchas personas viven intentando ganarse la aceptación. Ganándose la aceptación en el trabajo, ganándose la aceptación en la familia, ganándose la aceptación en la iglesia, ganándose la aceptación en las relaciones. Esa presión que a veces, esa presión que produce ansiedad crónica en nosotros por merecer. Coco, que hace días no veía a Coco. La presión de merecer trae ansiedad a nosotros. Pero Romanos 4 nos libera de esa carga. Yo no tengo por qué merecer, yo no tengo que buscar merecer algo. Porque el precio ya fue pagado y fue pagado alto. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en la vida, en intentar siempre merecer un aplauso, merecer un todo está bien, merecer que nos amen, vives cansado y agotado. Por eso la palabra dice, haz las cosas para Dios y no para los hombres. ¿Por qué? Porque en los hombres se condiciona todo el tiempo el amor. Ahí sí que se condiciona para que te amen, para que merezcas un halago, para que merezcas un abrazo, para que merezcas algo. Hay algo que cambia muchas veces en cuanto cuando somos hijos. Ahí muchas veces recibimos aun cuando no merecemos. Es muy parecido a lo que te estoy hablando. Pero de resto, en el mundo actual hoy, todo se busca con merecer. Entre más seguidores tengo, pues más merezco atención. Y así sucesivamente vivimos en un círculo vicioso buscando merecer, buscando encajar, buscando pertenecer, buscando ganar influencia, tanto al punto que hoy muchos jóvenes y también adultos, por la cuestión de merecer, hacen cosas cada vez salidas de contexto, salidas de su ética, de su moral y de sus valores, porque quieren merecer más atención, más aplausos, llegando hasta poner su vida en riesgo y la vida de su familia por merecer. Esto no lo vemos mucho o no se predica mucho, pero es una realidad que hoy vemos. Y que lo podemos ver inmediatamente si tú entras a las redes sociales. Y es por eso que esa presión a los que realmente entendemos esta verdad se va del todo. Mira, Dios justifica aún al impío. Romanos 4:5 dice, al que no obra, sino al que cree que justifica al impío. Este versículo es muy escandaloso y lo sé. Para los religiosos no les va a gustar esto. Silvia, bendiciones. Dios justifica no al perfecto. Dios justifica al que cree aun cuando se equivoca, aun cuando ha fallado, aun cuando ha hecho las cosas mal. Por eso es que muchos de nosotros no nos acercamos a Dios por la culpabilidad, Carla, que a veces sentimos. Y es el peor error que cometemos. Porque cuando viene la culpa, cuando yo hago algo en contra de mi fe, en contra de lo que yo creo, una equivocación, un minuto donde me dejé llevar por una emoción, y es donde viene la culpa, me dicen no es que eres cristiano, no que haces las cosas bien, y no solo lo que viene de mi mente, sino lo que me ataca del exterior, a veces me lleva a alejarme de Dios, y es más cuando yo entiendo que Dios no me rechaza aun cuando yo me equivoco. Al contrario, es cuando yo tengo que acercarme más a Él, para encontrar esa gracia que me redime y que me dice, está bien, te equivocaste. Y tal como le dijo a la mujer que iba a ser apedreada, yo tampoco te juzgo. Porque yo también viví en esta tierra y yo sé lo que es a veces tener tentación. Pero una cosa te digo, yo no te juzgo, pero vete y no peques más. Ahí sí trabaja para que no vuelvas a caer. Pero muchos caemos en la trampa de caer en una mente religiosa y pegarnos tan fuerte que lo último que hacemos es acercarnos a Dios, sino que nos apartamos a Dios y nos castigamos porque no nos creemos merecedores. Es que no somos merecedores de esa gracia. Sin embargo, la gracia es un regalo no merecido para todos aquellos que de alguna manera hemos fallado, pero que al acercarnos a Él nos posicionamos como hijos y no como huérfanos.
Un huérfano no se cree a veces merecedor de esa gracia, de ese amor de Dios. Ahora, Abraham creyó contra esperanza, Romanos 4:18. Él creyó en esperanza contra esperanza. Humanamente era imposible. ¿Por qué se dice que esperanza contra esperanza? Porque no había esperanza en la esperanza que él tenía. Humanamente era imposible a su edad avanzada, con esterilidad que tenía médicamente, mediáticamente con su edad, y el tiempo se le había agotado para tener hijos. Por eso esa esperanza contra esperanza, Blanquita. Y muchos de nosotros hoy estamos en una posición donde si tú activas tu fe, si donde tú crees de esperanza contra esperanza, Dios puede hacer milagros. Dios puede obrar. Y esa es la verdadera fe que mueve montañas. Una fe que no se condiciona con nada de este mundo. Una fe que va mucho más allá de nuestra mente natural. ¿Estás en una edad avanzada? Esterilidad, el tiempo se ha agotado, las fuerzas son escasas. Claro que Dios puede obrar, pero la fe no se basa en lo visible. Romanos 4:19 dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo ya muerto. Ahora te voy a decir algo. La neurociencia muestra que la fe activa en el ser humano, esa fe que mueve montañas, una fe que no se mueve en lo natural. Esa fe activa áreas en nuestros cerebros relacionadas con la esperanza, Lucy, con la resiliencia, que es volver a comenzar. Volver a comenzar ese negocio si Dios te lo ha dicho, volver a comenzar y darte la oportunidad de ser amado y de amar. Darte la oportunidad de poder emprender, darte la oportunidad de poder crecer, de revivir esas áreas que habías puesto como muertas en algún momento. Habla que las personas tienen una mejor regulación emocional. Porque cuando las personas activan esa fe, desarrollan mayor resistencia al estrés. Y ya el estrés no se posiciona y no toma el primer lugar en nuestra mente, sino es Cristo en nosotros. Miren, la Biblia lo expresa de una manera diferente. En Proverbios 13:12 dice, la esperanza diferida enferma el corazón, pero la fe lo sostiene. ¿Qué es la esperanza diferida? Es aquella que se mueve como las olas del mar. Difiere. Pero yo tengo que sostener mi fe aunque yo no pueda ver, sé que yo estoy obrando. Por eso muchos le piden a Dios y no ven los resultados rápidos y se desaniman y se apartan. Y se van al mundo a buscar lo que solo Dios puede darle y se encuentran en el mundo, Nancy, mucho más vacíos porque no hubo esa fe, sostenida. Y por eso es que nosotros tenemos que sostenernos en las promesas de Dios. Y si de alguna manera Dios ha prometido algo, a nosotros Dios lo hará. Te lo puedo asegurar. Dígame amén de verdad, los que han tenido una fe sostenida y han visto la bendición de Dios, a pesar de que no veían el resultado, a pesar de que eran criticados y juzgados. Sé que muchos de nosotros lo hemos vivido. Esto no es mentira, esto es probatorio. Muchos de nosotros nos dijeron, nunca vas a llegar a nada. Ay, sigue con ese cristianismo o sigue creyéndole a Dios. Mira cómo estás. Pero al final, esa esperanza, puesta en la esperanza en que Dios iba a obrar, nos llevó no solo a darnos ese golpe de alegría, sino a mostrarle a mucha gente lo que es caminar con Dios. La esperanza diferida enferma el corazón, pero la fe lo sostiene. La fe sostiene nuestro corazón para que esté fuerte aún en contra de todas esas voces extrañas y en contra de todo lo que pueda venir, sabiendo que Dios lo transforma aún, todo ese mal, todas esas críticas para nuestro bien. Miren, familia, la fe no ignora la realidad, como muchos esperan. La fe no ignora la realidad. Tener fe no ignora lo que me está pasando. Yo sé que no estoy viviendo una buena temporada tal vez de mi vida. Yo sé que esta enfermedad me está atacando fuerte. La fe no niega la realidad, la supera, porque muchos han superado aún enfermedades, procesos de todas las índoles,
porque sostuvieron su fe. Gracias, Blanquita, Dios te bendiga. Por eso la fe no es la que la ignora. Yo sigo caminando en fe aunque no pueda ver, aunque las circunstancias no me lo muestran, pero supera la realidad porque me lleva a ver lo imposible hecho posible en mi vida. Abraham sabía que su cuerpo estaba debilitado. Él no negó su realidad. La puso debajo de la promesa. Romanos 4:20 dice, tampoco dudó por incredulidad, sino que se fortaleció con la fe. Por eso la fe no se puede volver una emoción en el cristiano. Es una convicción firme, una convicción que no se mueve, inamovible. ¿Cuántas personas tenemos tantos testimonios de personas que dijeron, es que tienes cáncer, está terminal? Y no es que solamente no lo aceptaron, es que sabían las promesas de Dios, tenían una convicción firme, no basada en una emoción, no basada en un diagnóstico. ¿Cuántas veces te dijeron no se puede? Pero tú fuiste a ese lugar y tú creíste a Dios. Y de alguna manera la gracia que Dios te da mueve cosas imposibles. Abre puertas imposibles de abrir. No tenías ni siquiera la competencia para estar en ese trabajo. No tenías lo necesario y Dios te abre esa puerta. Porque ahí es donde se mueve la gracia de Dios. No por emoción, sino por una convicción firme de las promesas que Dios ha dispuesto para aquellos que creen. Por eso la palabra dice, para el que cree, para el que tiene una convicción firme, para el que confía en Dios, todo le es posible. Pero no es solo la confianza y la convicción que tengo en Dios, sino también, Juliana, es el verdaderamente dar pasos, aún en medio del temor, aún en medio del miedo. Porque muchos nos quedamos en no dar ese paso. Pero si no damos ese paso a veces, no vamos a ver lo imposible posible. No es suerte. Fueron aquellos que dieron esos pasos de fe, aquellos que se decidieron mover en fe, conforme a las promesas, conforme a lo que Dios nos manda. Ahora, Dios llama las cosas que no son como si fueran, y te lo voy a explicar. Pero antes de ir hasta ese punto, me gustaría que si Dios te está hablando hoy, me dijeras un amén en los comentarios para saber que estás acá. Que si de alguna manera esta palabra es para ti, quieres compartirla con alguien, comparte este like. Pero también si de alguna manera no nos has seguido aquí, nos puedes seguir. Sé que de esa manera también nos puedes bendecir. Si le damos tactar la pantallita, si compartimos. Ahora, muy importante dentro de esto, Dios llama las cosas que no son como si fueran, y así deberíamos ser nosotros muchas veces en nuestra vida. Romanos 4:17 dice, Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y hoy te voy a explicar esta parte. No es declarar fantasías, porque muchas veces estamos declarando fantasías sin fe, simplemente por hablar. Y no hay poder en las oraciones pensadas o simplemente declaradas en fantasía, sino en aquellas que se declaran creyéndolo. Es alinearse con la promesa de Dios, no es irse más allá de las promesas. ¿Por qué? Porque muchos, cuando no entienden la palabra que dice que Dios cumplirá conforme su voluntad, Dios cumple siempre cuando todo se alinea a su voluntad. ¿Qué es lo que pasa en el cristiano? ¿Qué es lo que pasa muchas veces en nosotros? Que cuando nosotros nos acercamos a Dios, y dígame si no, cuando tú te acercas a Dios, tus prioridades cambian. Tu visión de la vida cambia. Lo esencial cambia en tu vida. Cuando tú te acercas a Dios y te conectas con la fuente, tu visión, todo empieza a cambiar, cada paso, las cosas, lo esencial empieza a tomar el primer lugar muchas veces. Entonces no es que haya magia o sea fantasía y que yo me acerque a Dios y yo le pida cualquier cosa y Él me la dé, no, sino que ahora cuando yo me acerco a Dios, como hasta mis sueños cambian, mis planes cambian, mi manera de pedir cambia, yo ya no pido por pedir. Entonces yo me vuelvo un corazón más sensible a su voz y ahora lo que voy a pedir se vuelve conforme a su voluntad y no conforme a mis deseos o a lo que yo considero conveniente, sino que yo empiezo a pedir con un propósito nuevo, con un sentido nuevo. Ya no pido bobadas como antes pedía. No pido cosas realmente que sean fantasiosas. Ya mi oración cambia delante de Dios. Y esta es la gran diferencia.
mis oraciones y mis peticiones se alinean con la promesa de Dios. Ya yo antes, Romel, como yo antes era, de pronto yo antes hacía trampa algunas veces. Antes yo me dejaba llevar por lo que todos hacían, ahora no. Ahora hay algo que en mi corazón y en mi mente y todo el tiempo me está rearguyendo. ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué vas a robar eso? Es pequeño, pero lo vas a robar. ¿Por qué vas a hacer eso corrupto? ¿Por qué estás pidiendo eso? Entonces ahí es donde está el Espíritu Santo que está en nosotros y el cual nos revela la realidad de lo bueno que era para el mundo, ya no es lo bueno para nosotros. Que aunque todo me era lícito, yo sé que no todo me conviene. Hay cosas que yo no voy a hacer por más que sean lícitas y por más que el mundo las vea como buenas. Sí me hago entender lo que es alinearse a la promesa, lo que es pedir con un fundamento diferente. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, gracias mi hermano Romel, en la vida del cristiano. No es que sea arte de magia. No es que yo me vuelva amargado o me vuelva... porque como la gente nos dice, es que te volviste amargado. Ya no haces cosas. Ya piensas más al actuar. Ya no podemos compartir contigo como compartíamos antes. No es que nos volvamos amargados, es que de ahora en adelante nuestra visión cambia de la vida. Aún el tiempo, Susu, y las cosas que hacemos ya tienen un propósito. Ya no hacemos las cosas sin ningún propósito. Ya no perdemos el tiempo como antes lo perdíamos. Ya no nos podemos estar en malas conversaciones que corrompen nuestra energía, nuestras buenas costumbres. Ya no nos dedicamos al chisme. Ya somos mucho más cuidadosos. ¿A quién le abrimos el corazón? Entonces, no es arte de magia, es simplemente lo que hace Dios. Destruye lo viejo. Destruye todo aquello que nos posicionaba en este mundo y nos hace nuevas criaturas en Cristo. Y lo que se habla de nuevas criaturas, lo que se habla de hombres de fe, somos personas que ya no actuamos simplemente como actúa el mundo, buscando lo que todo el mundo busca. Y aunque el mundo dice que nos volvemos aburridos, no. Nos volvemos exquisitos, digo yo. Ya sé que realmente yo no me tengo que poner a pensar quién es mejor o quién es peor. Ya no corro como los otros corren. Yo solamente me enfoco en una sola cosa hago, extendiéndome a lo que está delante, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Sé que el rencor, el odio, el menosprecio, la comparación, la mentira no pueden posicionarse en mi vida más. Ya no vuelvo al vómito como antes volvía una y otra vez. Entonces, esa es la gran diferencia de alinearse con la promesa y con la voluntad de Dios. Y no es que seas simplemente aburrido, como muchos lo dicen. No es que seas simplemente te creas mejor que los demás. No, tus prioridades han cambiado. No es que ya no veas, ya no ves películas de terror, ya no ves que te va a meter el diablo. No, ya no escuchas cualquier música. Ahora, mejor dicho, no. Es que yo sé que lo que escucho y lo que veo no me va a hacer bien. Y si no me hace bien, entonces, ¿para qué lo hago? Es que ya no puedes ir a bailar a esa fiesta porque, mejor dicho, no es que hay momentos de que yo voy a compartir, pero hay momentos que yo no comparto porque sé que yo vengo luchando con una adicción. Yo vengo luchando con cosas y yo no voy a permitir que un momento, 5 minutos, 10 minutos, una hora de hacer algo que sé que me va a llevar a actuar mal, no lo voy a hacer. No es que ya no tomo, no porque Dios me diga que no tome, porque aún la palabra misma no lo prohíbe. Yo puedo tomar una copa de vino, puedo tomarme un cóctel, pero no lo hago es porque sé que muchas veces si lo hago, mi debilidad, mi carne me lleva a más y a más y termina descontrolando. Entonces, al final nosotros cambia algo, cambia el chip, cambia el enfoque. Y si lo hago, tengo un cuidado también de las cosas. Entonces, la aplicación de esta palabra es que vivimos en un tiempo de inseguridad, de ansiedad colectiva, de crisis familiar, de una incertidumbre global. Y Romanos 4 nos enseña que no depende de nuestro rendimiento,
que no medimos nuestro valor por los logros, que no basamos nuestra fe en lo visible, que no creemos cuando no vemos salida solamente, que nosotros seguimos adelante porque Dios nos ha prometido. Y por eso decidimos vencer la mentalidad de mérito, la culpa constante, la incredulidad, la autocondenación, la dependencia del esfuerzo propio, tal como lo dice Hebreos 11:6, que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es que yo no puedo basarme en la lógica. Y muchos cristianos hoy viven basándose en la lógica. Pero es que Dios sobrepasa la lógica. En la Biblia casi no hay nada lógico. Aún muchas cosas son contrarias a lo que este mundo llama éxito, te llama a ser. Romanos 4 nos llama y nos libera de una religión basada en las obras. No eres aceptado por lo que haces, eres aceptado por lo que ya Cristo hizo. Mimi, Agle. Así que no necesitamos impresionar a Dios y menos al vecino. Necesitamos confiar en Él. Y es la fe que tenemos como cristianos. No nos va a hacer perfecto. No nos va a contar perfectos. Te hace dependiente. Te hace dependiente a Él, a su llamado. Y cuando dependes de Dios, descansas. Descansas en Dios. Ahora, yo quiero que realmente te lleves esto en tu corazón antes de terminar este mensaje. Que te lleves esta promesa. Y es que Dios no está esperando que seas perfecto. Él está esperando que confíes en Él. No está mirando tu historial para rechazarte. Como muchas veces hay personas que nos han rechazado por nuestro pasado, porque muchas veces nuestro pasado no fue consecuencia ni siquiera de nuestras decisiones. Muchas veces nuestro pasado fue consecuencia de confiar en alguien, consecuencia de ser dañados por una sociedad, por una familia, por un familiar. Pero Dios no mira tu historial para rechazarte. Dios mira tu corazón para abrazarlo a veces, para hacerte y decirte, mira, sé que tu pasado no fue el mejor. Sé que te has equivocado, sé que muchos te dicen que Dios no te acepta a pesar de lo que eres, pero sí te acepta a pesar de lo que eres. Lo único que pasa es que no te va a dejar igual. No te va a dejar igual. Y tal vez lleves años intentando ganarte lo que ya te fue dado. Elenita, lo que Dios ya pagó en la cruz, porque Dios pagó el precio. Y muchos pedimos cosas que ya fueron dadas. No necesitas esforzarte para ser amado por Dios. No necesitas producir para ser aceptado. No necesitas impresionar para ser visto. Solo necesitas creer y vivir. ¿Cuántos de los que estamos acá no somos vistos ni siquiera por lo que tenemos, ni por el estrato, ni por la gracia que Dios pone en nosotros? Creer cuando no ves. Creer cuando el cuerpo dice que no puede. Creer cuando las circunstancias parecen cerradas. Vuelvo a decir, Abraham nunca negó su realidad. La puso debajo de la promesa. Y hoy tú puedes hacer lo mismo. No vivas tratando de merecer lo que ya te fue regalado. No vivas confiando en lo que Dios cumple. Él cumple lo que promete, Kiani. Y cuando la fe gobierna nuestro corazón, la paz empieza a florecer. Y me gustaría que oraras conmigo ahí donde estás. Pero haz una oración conforme al tema de hoy, con fe, sin dudar. Porque quien duda es como las olas del mar, de un lado para el otro. Dile, Señor, hoy renuncio a esa mentalidad Irán de mérito. He intentado por muchas veces, Señor, ganarme la aprobación de los demás, tu aprobación con esfuerzo. Aun cuando ya me diste esto por gracia. Perdona mi incredulidad, Señor. Perdona mis dudas. Enséñame a creer como Abraham, Señor. A confiar contra esperanza.
a fortalecer mi fe. Declaro, Señor, que tu promesa es mucho mayor que la realidad que hoy estoy viviendo. Que tu palabra es más firme que mis emociones, porque hoy decido vivir por fe y no por vista. En el nombre de Jesús. Padre, yo oro hoy por cada uno de mis hermanos. Y te pido, Señor, que les guíes, Señor, que les abraces. Te pido, Señor, aquellos que están cansados, agotados de encajar, de querer pertenecer, de buscar, Señor, la aprobación. Yo te pido, Señor, que les regales hoy el no, el decir no a lo que no les hace bien, el decir no sin miedo, el aprender a decir no, Señor, a aquellos que a veces los atrapa, a tener prioridades de ahora en adelante, a confiar en ti a pesar de la circunstancia. Oro por aquellos que tienen una necesidad física, mental, una necesidad, Señor, por sanidad y libertad. Sabemos que donde está más de uno, ahí estás tú, y donde está tu espíritu hay libertad. Y declaro libertad sobre tu vida, libertad sobre esa depresión y ansiedad que llevas mucho tiempo sintiendo, pero hoy el Señor rompe todo aquello que te venía una y otra vez atrapando. Hoy el Señor te sana de toda depresión y ansiedad. Has estado sufriendo con ese dolor por la partida de ese ser querido y el Señor te consuela el corazón y te dice: te daré un nuevo corazón, un corazón el cual pueda soltar. Por el dolor, los golpes de la vida que has sufrido, el Señor te dice que no te has podido perdonar, te perdono. Recibe hoy el perdón de Dios. Así como aquella mujer que iba a ser apedreada por sus equivocaciones, por su pecado. Muchas veces nosotros nos queremos latigar por nuestros pecados, por nuestras equivocaciones. Pero el Señor te dice hoy: te perdono. Te perdono, te dice el Señor. Pero una sola cosa haz: no lo vuelvas a hacer. Aprende de lo sucedido. Alíneate a la voluntad de Dios. Ahora cada decisión, cada paso, cada sueño, cada anhelo de tu corazón que esté alineado a mi voluntad. Pregúntame, tómate el tiempo de ahora en adelante. Oro por aquellos que tienen luchas, que están luchando con adicciones. Hoy el Padre te dice: para el que cree todo le es posible. Sé sano en el nombre de Cristo. Recibe hoy sanidad. Aún así, de una vez por todas, aborrecerás esa adicción. Hoy recordarás cuánto tiempo te ha quitado, cuánto te ha debilitado, pero Dios se fortalece en medio de esa debilidad. Dile: Señor, hoy te rindo a ti, Señor. Lo que muchas veces luché en mis fuerzas, hoy acepto, Padre, que te necesito y recibo ese milagro para poder vencer, para poder aborrecer esta adicción, Señor. Y para que ahora en adelante, Señor, cada paso y cada decisión que tomes sea segura. Oro por ti, que llevas mucho con ese dolor. Dolor en tu columna, en tu espalda. Que por más que vas al médico, aún sobre todo diagnóstico, le oro al Padre hoy para que recibas la sanidad y cada vértebra vaya a su lugar y ese dolor y tu espalda hoy se empieza a enderezar en el nombre de Jesús y sientas como el Padre hace las cosas nuevas, porque Él las puede hacer en el nombre de Jesús, porque Él nos ha dado poder no solo para levantar, para sostener, sino para sanar a los enfermos. Oro por ti que has estado luchando en esa rodilla, que tienes ese dolor hace mucho y que te molesta, que el Señor obre y traiga sanidad. Oro por ti hoy que le estás pidiendo a Dios un milagro. Padre, haz como tú sabes hacer. Haz las cosas nuevas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por lo que has sido, por lo que has hecho y por lo que harás en cada uno de nosotros. Es en el nombre de Jesús que entregamos este tiempo y que decimos amén y amén. Y si Dios hoy te bendijo, si hoy recibiste de parte de Dios hoy fortaleza, restitución, restauración, sanidad, déjame un amén en los comentarios. Déjame saber
Déjame saber que Dios te bendijo y confiesa con tu boca lo que Dios puede hacer. Dile gracias, Señor, porque me sanaste, porque me libertaste, porque hoy soy nuevo, una nueva criatura en ti. Y si te cuesta aceptar a Dios, dile ahí donde estás: Señor, hoy te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Hoy te recibo en mi vida, hoy te recibo en mi corazón. Y sé que tú levantaste a Jesús de los muertos, hoy estás sentado a tu diestra. Y que hoy el Espíritu Santo desciende y me equipa y me anota en ese libro de la vida para que nadie jamás pueda borrarme. Decido vivir la vida a tu manera y dejar de vivir la vida a mi manera. En el nombre de Jesús decimos amén y amén.